Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería hablar respecto a la imagen que ha quedado al final del clásico Madrid-Barça que pudimos ver en Euroliga. La imagen que ha quedado post partido ha sido al final la peineta de Sergio Llull dedicada, entendemos, a la afición blaugrana, ¿no? Y quería mojarme y opinar a este respecto, ¿no? Porque yo creo que como canal creador de contenido de Real Madrid de básquet, pues tengo que hablar y tengo que manifestarme. En primer lugar, lo evidente, que no se debe hacer, es decir, Sergio Llull ahí está mal, es decir, tú tienes que intentarte abstraer absolutamente de todo como profesional y tienes que intentar, pues, ir al vestuario. Entiendo que estás cabreado, que estás frustrado, que ha habido unos comportamientos por parte de la afición absolutamente lamentable y tremendamente criticable con respecto a Tomás Hurtel, por ejemplo, que fue absolutamente dantesco, pero, insisto, de igual manera, Llull tiene que desvincularse de eso y ir al túnel de vestuarios y enfriar su mente, ¿vale? Es decir, dejo claro que no me ha gustado la peineta de Sergio Llull, ¿vale? Pero ahora hay que decir lo siguiente, y no voy a justificar, pero sí contextualizar. No sé, cualquier persona que hayamos hecho deporte a 1000 pulsaciones, y más allá de que no hayamos sido profesionales, en un momento determinado podemos equivocarnos, porque al margen de profesionales, en este caso, sobre todo todos lo que somos son personas, y nos podemos equivocar. Y fijaos, yo creo que aquí, aficionados del Barça y del Madrid, que tengan la cabecita un poquito normal, ¿vale? Tanto de un lado como de otro, vamos a entender que Sergio Llull es un tipo ejemplar, extraordinario, que no ha tenido trifulcas, que no ha sido un tipo agresivo, que no ha sido maleducado ni malentonado. Todo lo contrario, es un tío tremendamente deportivo y un deportista, insisto, ejemplar dentro del Real Madrid y de la selección española. Una leyenda viva, no solo por su calidad, sino también de esos jugadores de los cuales nos vanagloriamos, ¿no? Por su comportamiento, es decir, hablamos de Sergio Llull, hablamos de Pau Gasol, hablamos de Juan Carlos Navarro, o sea, hablamos de muchísimos jugadores, ¿no? Y he dicho dos del Barça aposta, para que la gente me vea, que yo no tengo ningún tipo de problema en subrayar que Navarro y Pau Gasol son leyendas del baloncesto español, ¿vale? Pero, insisto, son personas y las personas pueden equivocarse con una peineta, insultando a un jugador, metiendo un empujón, metiendo hasta un codazo. O sea, en el baloncesto, o sea, hemos visto jugadores que han hecho cosas muchísimo peor que una peineta de Sergio Llull. Que, insisto, está mal, pero hemos visto agresiones de baloncestistas profesionales, de grandes jugadores, de leyendas del baloncesto. En la NBA y en el baloncesto nacional y europeo. Lo hemos visto, lo hemos visto. O sea, podríamos poner 1001 ejemplos, pero este vídeo no es para poner 1000 ejemplos de las 10 agresiones más llamativas que ha habido en ACB, en Euroliga o lo que sea. Es que no va por ahí el vídeo. Y no voy a poner ni fotos ni imágenes en ese sentido, porque no es un vídeo en ese sentido. Es un vídeo para explicar que Sergio Llull se equivoca desde mi punto de vista, que está mal, que debe abstraerse de todo lo que la afición ha ido manifestando durante el partido y, oye, está en caliente, hace eso, está mal. Pero insisto, está en caliente. Joder, y todos nos podemos equivocar, de verdad. Y en un momento determinado, cuando has sufrido una dura derrota, pues vaya, creo que, en fin, todos podemos tener ese punto reivindicativo, ese punto pues de carácter, de cabrearnos, insisto, porque al final es un Madrid-Barça, tío, y te cabreas, te enfadas, y esas cosas pasan, y ocurren. Y seguro que jugadores del Barça y otros jugadores del Madrid han hecho cosas parecidas, y les han dedicado improperios a la afición en un momento determinado, y viceversa. Lo vimos ayer de forma constante, a los jugadores del Real Madrid. Es así. Tampoco sabemos exactamente qué de cosas le han dicho a Sergio Llull, por ejemplo. No lo sabemos. Pero insisto, mal por Sergi, que además ha pedido disculpas en las redes, como debe de hacerlo. Porque es un caballero, es un tío genial. Yo le he podido entrevistar cuando empecé mis inicios de la radio. Y es un tío, pues, que yo creo que a todo el mundo le cae bien. Porque es un tío cercano, un tío agradable, un tío normal. Un tío normal, y como tío normal que es, se puede equivocar. Los tíos normales se equivocan.
pero solo las personas humildes piden perdón. Y yo quiero pensar que además ese perdón mediático en ese tuit que ha puesto ha sido por él y no solo por instancias del club. Que a lo mejor, pues Herreros, Lasso, Juan Carlos Sánchez Lázaro, quien sea, le ha dicho, oye, Sergi, envía un mensaje, escribe. Pero quiero pensar de verdad, y estoy convencido que el propio Sergio lo ha querido hacer. Seguro, 100%. Así que nada, más o menos van por ahí mis tiros de cómo he visto la acción de Sergio Llull, que no me gustó, que creo que se tiene que quitar de eso porque no le genera ningún favor a nivel personal, ni a nivel público, ni a nivel mediático. Y su imagen, pues ahí, pues evidentemente queda tocada. Pero bueno, solo ahí. A partir de ahí, Sergio Llull sigue siendo para mí un jugador extraordinario, un madridista de pro y un ejemplo a seguir. Y uno de los grandes jugadores a nivel leyenda de la selección española de básquet. Pero bueno, chicos, me gustaría que os mojéis, que dejéis vuestra opinión al respecto del asunto de Sergi, de la peineta, de su comportamiento y de lo que queráis respecto a este tipo de cuestiones. A lo mejor pensáis que me estoy columpiando y que tengo que ser más agresivo, yo qué sé, con respecto, digamos, más crítico con lo que es la acción de Llull. Pero yo lo he dicho, que me parece mal, que no se debe hacer, que no está justificado. Pero hay contextos, tío, en la vida. Joder, todos nos enfadamos. No estamos siempre a 50 pulsaciones. Joder, sales de un partido, de un Barça-Madrid, pues sales calentito. En fin, ya está. Pero bueno, nos vemos, chicos, como siempre, en el próximo vídeo. Adiós.